Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Bueno, si ya están almorzando, pues qué bendición más grande, ¿verdad? Esta es una hora donde muchas personas ya pues están almorzando, así es que nada mejor en la hora de almorzar que recibir el alimento espiritual también, ¿verdad? Sabe que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, es lo que hace que podamos disfrutar aún más aquello que nos comemos, ¿verdad? Así es que bendito sea Dios y este es un buen tiempo para alimentarnos, pero también alimentarnos en lo espiritual. Así es que hoy Dios tiene una palabra para ustedes y una palabra un poco fuerte, pero importante, ¿verdad? Necesaria en nuestras vidas, ¿verdad? Créame que donde Dios te mande, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber obstáculos. Y créame que el diablo no le va a recibir a usted con un ramo de flores, sino que le va a recibir con el mismo infierno. Así es, el creer que cuando Dios nos manda a un lugar, porque creemos tal vez que Dios hemos sentido en nuestro corazón, que Dios nos ha mandado a algún lugar, vamos a creer que todo va a ser color de rosas. Pues no es así. La vida y la palabra de Dios nos enseña que donde quiera que Dios nos mande, siempre tendremos que atravesar obstáculos. Siempre nos vamos a encontrar cosas difíciles en nuestra vida. Así es que esta palabra, atesórela en su corazón. Esta palabra quizás sea para usted. Y bueno, Dios hoy le va a hablar a través de esta palabra, ¿verdad? Esta palabra la podemos encontrar en Mateo 14, del 22 al 33, versículos del 22 al 33. Así es que esta palabra es para aquellos valientes que Dios, que Jesús ha montado en una barca. Así es, bendito sea Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos ahí y creemos que estamos ahí porque Dios nos tiene ahí, en esa barca, en esa tempestad, en esa tormenta, entonces si creemos que Dios es quien nos tiene ahí, no esperemos que nos van a recibir con un ramo de flores. El diablo siempre va a poner cualquier obstáculo en su vida y para eso va a usar desde enfermedades, desde personas, desde situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que no se haga realidad lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así es que importante saber eso, ¿verdad? Donde Dios te mande, siempre encontrarás obstáculos, ¿verdad? Dice que el diablo no te va a recibir con un ramo de flores. El diablo no te va a recibir con una fiesta, no. Te va a poner el mismito infierno al frente. Así es que vamos a ir a la palabra que está en Mateo 14, 22, 33. Dice así su bendita palabra. Si tú tienes por allí una Biblia y me puedes acompañar, pues nada mejor que eso, porque eso es lo que respalda la palabra de Dios, eso es lo que respalda lo que queremos hablar en esta mañana, lo que Dios ha puesto en esta mañana. Así es que créame que bendito sea Dios que nos da esa oportunidad por hablar de su bendita palabra. Antes de hablar de su bendita palabra y del tema que Dios nos tiene en esta mañana, es un tema corto, no es muy largo. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, Señor, por permitirnos compartir esta palabra en esta mañana. Venimos delante de tu presencia, Señor, siempre pidiéndote, Padre bendito, que quites todo obstáculo, toda piedra de tropiezo y todo aquello, Señor, que nos aleja de tu presencia, Señor, todo aquello que nos quiera distraer para escuchar lo que tú hoy nos quieres hablar. En el nombre de tu Hijo bendito y amado Jesucristo, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Ahí donde usted está, diga: Dios es bueno. Diga: Dios es bueno. Siempre, no importa el lugar donde usted está, siempre diga: Dios es bueno.
Siempre dele la oportunidad a Dios que se glorifique en su vida. Deja que Dios ministre su corazón. ¿Sabe? No importa dónde usted se encuentra ahorita. Deja que Dios ministre su corazón. Deja que Jesús sea el que tome el rumbo de su vida. Deja que Jesús sea quien le dé la sabiduría para tomar decisiones. No importa qué tan difícil esté la tormenta, no importa qué tan alto esté el alto mar, no importa cómo se haga su barca, no importa lo que tú estés viviendo. Deja que Jesús sea el que tome el rumbo de su vida. Deja que Jesús sea el que tome las decisiones por usted. Sientes miedo, sientes temor. No importa. Si Jesús está contigo, no importa cómo se haga esa barca, no importa cuál sea tu tormenta, no importa cuál sea tu tempestad. Deja que Jesús tome el rumbo de su vida. Deja que Jesús atraviese contigo lo que tú puedas estar viviendo. Deja que Jesús sea quien te lleve al buen puerto. Amén. Bendito sea Dios. Dice así, Mateo 14:22, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Siempre será importante orar. Dice, a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga conmigo, el viento era contrario. Siempre habrán cosas que van a estar en contra de nosotros. Dice, mas la cuarta vigilia, porque el viento era contrario, disculpe. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. No tengas miedo, hoy Jesús está contigo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dio, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Dice su bendita palabra, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Bendito sea Dios por su bendita palabra que nos tiene en esta mañana, ¿verdad? Si quisiéramos ponerle un título a este tema, quizás le pondríamos rema fuerte. Aunque ya no tengas fuerzas, rema fuerte. Aunque te sientas cansado, rema fuerte. Aunque te sientas solo, rema fuerte. ¿Sí? Rema fuerte. Esta es una palabra para aquellos valientes que Jesús ha montado en una barca. Para aquellos que no entienden por qué, si obedecieron a Jesús,
e hicieron lo que él les dijo, ve y suben a la barca. ¿Por qué se han encontrado con una tempestad? ¿Por qué están en una tormenta? ¿Por qué están en medio de una situación difícil? Esta palabra es para aquellos que hoy se encuentran en esa barca, en las que creen en su corazón que han obedecido a Dios y no entienden por qué, si obedecieron a Dios, han empezado los problemas en su vida. Rema fuerte. Jesús sabe que tú estás cansado. Jesús sabe que quizás ya no tienes fuerzas para luchar y salir adelante. Pero Él dio una orden y tenemos que ser valientes. Su palabra dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, que solo los valientes cruzarán con Él aquella barca, aunque la tempestad sea muy fuerte, aunque la tormenta sea muy fuerte, aunque la necesidad sea muy fuerte, aunque la enfermedad me esté matando. Dice la palabra en Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Sabe, hoy Jesús le quiere hablar a su corazón. Quizás usted está a punto de rendirse. Quizás usted está a punto de decir, Dios no me respalda porque me ha mandado a una tarea y se me ha venido el mundo encima. Rema fuerte, es lo que le dice hoy Jesús. Amén. Dice, cuando Dios te da una orden, ve sin miedo, pero no esperes que no tendrás que luchar. Siempre que Dios nos da una orden, lo primero que tendremos será que luchar. ¿Sabe? Cuando damos una palabra, siempre es importante que haya un respaldo detrás de esa palabra, que haya detrás de esa palabra un testimonio, porque ¿cómo podríamos ponernos enfrente de usted y decirle que debe tener fe y decirle que debe creer cuando quizás ni nosotros mismos estamos teniendo fe, o cuando quizás ni nosotros mismos estemos creyendo en lo que estamos hablando? Pero si Dios nos tiene aquí, es porque Dios un día nos montó en esa barca y nos mandó al otro lado de la ribera. Sí, un día también nos montamos en esa barca. Un día también nosotros creímos que Dios nos había hecho un llamado y nos había dicho ir y montarse en esa barca e ir al otro lado. Porque cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, a mí se me vinieron todas las tormentas. Dice la palabra de Dios que cuando sus discípulos estaban montados en esa barca y estaban a la mitad del río, dice que se vino una gran tempestad. Pues cuando yo vine a los pies de Jesús, empezaron los problemas en mi vida. Empezó una enfermedad en mí, que muchas veces le pedí a Dios que me llevara. Un negocio que tenía yo lo perdí. Y yo no podía entender cómo era posible que en ese tiempo, si yo me había montado en esa barca creyendo que había escuchado la voz de Dios, cómo yo estaba pasando por esas situaciones. Yo no podía entender eso. ¿Cómo es que si Dios me ha llamado, cómo es que si Jesús me está llamando, cómo es posible que un hijo de Dios esté pasando por lo que yo estoy pasando? Pero Dios me decía, rema fuerte, sé valiente. Sí, llegó un día donde no solo había perdido mi negocio, donde no solo estaba enfermo, sino que más luego vino una enfermedad sobre un hijo mío, del cual hoy yo exalto el nombre de Dios, el nombre de Jesús, porque hoy Él es sano, porque hoy Dios lo ha sanado para enseñarme a mí que cuando yo voy en esa barca
y me atacan los miedos, los temores, porque se viene una tormenta, porque se viene una tempestad, Dios me enseña que Él está conmigo y que yo debo ser fuerte y remar fuerte y tener fe y seguir adelante. Por eso hoy Dios me tiene acá, enfrente de ustedes. Porque antes tuve que subirme en esa barca de la cual Jesús habla para ser probado. Por eso yo no podría hablar de Dios, yo no podría hablar de Jesús sin antes no haber sido probado. Bendito sea Dios porque está hablando a su corazón. Si Dios me subió a esa barca y me hizo pasar por esa tormenta, por esas tempestades, créame que si Dios lo tiene a usted subido o subida en esa barca, en esa tempestad, en esa tormenta, créame que la va a pasar al otro lado del río también. Y vendrán los tiempos donde usted va a clamar a Dios, donde usted va a glorificar a Dios por lo que Dios hizo en su vida y en su familia. Amén. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios que ellos estaban cansados, sin fuerzas, pero ellos remaban fuerte. Vamos a ir a la palabra que está en Juan 6, 19, 21. Bendito sea Dios. Juan 19, 21. Vamos a buscar. A ver qué es lo que nos dice su bendita palabra. Hoy Dios está hablando a su corazón. Dios siempre le habla a sus hijos. Dios no quiere que sus hijos pierdan la fe. Dios no quiere que la duda atraviese sus corazones. Por eso hoy tiene esta palabra. Por eso hoy Dios se está glorificando en su vida. Por eso es que Dios es bueno y maravilloso. Juan 19, 21. Dice así su bendita palabra. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Bendito sea Dios, que nos habla a través de su palabra. Dice la palabra de Dios, tuvieron miedo. Dice, tuvieron miedo. Mas cuando vieron que era Jesús, sintieron alegría, sintieron paz, sintieron felicidad. ¿Sabe? Como humanos podemos tener miedo. Podemos estar preocupados, pero cuando sabemos que Jesús está en nuestras vidas, viene la confianza, viene la paz, viene la tranquilidad. ¿Sabe? Hoy Jesús te está diciendo que Él está contigo en lo que tú puedas estar atravesando. Él está contigo y Él no te va a dejar, pero tienes que remar fuerte. Tienes que ser valiente, aunque ya no tengas fuerzas, aunque te sientas solo, aunque creas que todos te han abandonado, aunque te veas en medio mar con el agua hasta el cuello. Jesús está ahí, Jesús no te va a abandonar. Amén. Bendito sea Dios. Dice, cuando Jesús es el capitán de tu barca, no importa el tamaño de tu tormenta, ni el tamaño de la tempestad, siempre llegarás al lugar correcto. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque habla a nuestros corazones. Pero hay cosas en la vida que es lo que muchas veces nos hace dudar, y es la falta de fe. ¿Sí? La falta de fe nos hace dudar, o más bien la duda hace que nos falte la fe. Nosotros no podemos dudar cuando hemos creído realmente que
que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha dicho, este es el camino por el cual debes caminar. ¿Sabe? Hoy puede ser que estemos viviendo diferentes situaciones. Quizás tú estás montado en una barca, donde la barca en la que estás montado es tu necesidad, es tu enfermedad, es tu hogar, tu familia. Pero quizás tú seas uno o una de esos que están montados en una barca en la cual Dios le hizo un llamado. Sí. Quizás usted un día, en un momento, sintió que Dios le llamó para servirle, que Dios le llamó para que por medio de ti seas instrumento para llevar a otras palabras, a otras personas, a sus pies. Y hoy, en un momento de duda, quieras bajarte de esa barca y ya no quieras seguir adelante. Pues no es así. Dios no quiere que tú dudes. Dios no quiere que tú estés sentado en esa silla, en esa iglesia, en ese edificio donde Dios te ha plantado hoy. Dios quiere que seas valiente. Así como le dijo a Josué, mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú estés. Así es que esta palabra también es para aquellas personas que en algún momento de la vida han sentido que Dios les ha llamado y hoy se sienten con duda, hoy sienten que no es posible. Pues hoy Dios le está diciendo sí es posible. Levántate y lucha. Ve que yo voy contigo. Ve que yo soy el capitán de esa barca en la que tú hoy estás montado. ¿Sabe? Hoy, un día de estos, Dios ponía en mi corazón que las religiones nos dan un título. ¿Sí? Cualquiera puede decir yo soy católico, yo soy cristiano, o de cualquier enumerada iglesia, religión que pueda haber. Pero el ADN en Jesús te lo dan las pruebas, te lo dan las tormentas, te lo dan el estar montado en esa barca donde Jesús te ha dicho, ve y cruza al otro lado del río, que yo estaré contigo. Van a venir muchas pruebas, van a venir muchas tormentas, pero Jesús está ahí. Bendito sea Dios, que habla a nuestros corazones. Mateo 14, 28, 31. Mateo 14, 28, 31. Bendito sea Dios. Dios es bueno y maravilloso. Dios es grande y maravilloso. Mateo 14, 28, 31. Dice así su bendita palabra. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y él descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Bendito sea Dios. Muchas veces decimos que tenemos fe porque sentimos que Dios está con nosotros. Pero el diablo es astuto y él siempre pondrá una duda en nuestros corazones. Pedro dudó, por eso empezó a hundirse. Nosotros no podemos dudar, nosotros siempre va a haber algo que nos quiera hacer dudar. Pero hoy Dios, ya para ir terminando, pero hoy Dios te está diciendo,
no dudes. ¿Sabe? En un momento Pedro, al sentir que era Jesús, por lo que Pedro ya conocía a Jesús, Pedro había tenido muchas vivencias con Jesús y por eso él, cuando Jesús le dice ven, él va. Él siente esa fe porque era Jesús el que le estaba diciendo ven. Él no dudó en ese momento de ir a Jesús, de bajarse de la barca y caminar sobre las aguas para ir donde estaba Jesús. Pero ¿qué pasó? Hay un momento en ese lapso de tiempo donde él, en lugar de ver lo que había visto en su corazón, la fe, y que ya no había temor en su corazón, y salir y caminar en Jesús porque sabía que Jesús estaba con él, empezó a enfocarse en otras cosas y empezó a ver el viento, empezó a ver la tormenta, y es ahí donde perdió el enfoque de lo que Jesús en ese momento había puesto en su corazón. Perdió el enfoque y es cuando él empieza a hundirse. Nosotros no debemos perder el enfoque de lo que Dios nos ha llamado hoy en esta mañana. Dios nos ha dicho, ve y móntate en esa barca, que yo iré contigo. Hay un momento, hay un instante donde Pedro pierde su enfoque y empieza a dudar. Jesús no quiere que nosotros dudemos. Jesús quiere que seamos valientes. Que si Él nos ha llamado, es porque Él irá con cada uno de nosotros. Que si Dios te ha llamado, es porque Dios está contigo. Pero tienes que ser valiente. Recuerda, decir, soy católico, soy cristiano o de cualquier denominación de religión, es fácil. Cualquiera tiene ese título. Pero decir, yo tengo el ADN de Jesús, eso solo te lo dan las pruebas y las tormentas, montado en una barca en la cual Jesús hoy te ha subido. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente y muchas gracias. Espero en Dios que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida. Amén.